Bueno, vamos arrancando con lo que propiamente a lo que vinimos hoy, ¿sí? Que es hablar un poquito de géneros, universidad pública. Ya algo les había comentado hace un ratito, ¿no? La idea era ver cómo va impactando toda la transformación del movimiento feminista en la agenda de la universidad, cuál es el presente, qué es lo que pasa en las universidades, particularmente en la UBA en este caso, y también cuáles son los desafíos a futuro, ¿no? Entonces pensamos en tres investigadoras, pero también gestoras de las políticas. Pensamos en Karen Pataro, de mujeres, que es investigadora de CONICET, docente de la universidad, estudió Ciencias de la Comunicación, luego hizo el doctorado en Ciencias Sociales y, según Rita Anfibia, le gusta la botánica. Me parece interesante. Ana Laura Martín, sí, Martín, ¿no? O España de la Ciencia, ¿no? Está muy bien. Bien. Es doctora por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Historia por el IDAES, ¿sí? Y profesora también de la Facultad de Filosofía y Letras. Coordina la Comisión No a la Violencia de Género de la Facultad de Filosofía y Letras y fue secretaria académica del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, también de Filo. Y bueno, Ana Coaglio no pudo venir, pero en su lugar, la representación del Génex, está Lucila Brandone, que recién nos comentaba que es una recién incorporación del Génex, así que bueno, también bienvenida. Bueno, no sé si quieren agregar ustedes también la presentación y las escuchamos. Vamos para arrancar. Genial, gracias. Bueno, nos organizamos del siguiente modo. No sé cómo manejamos. ¿Vos manejás? Ahí está. Contamos que nos organizamos para hacer una especie de presentación conjunta por diferentes motivos. Primero porque somos tres personas, bueno, hoy Ana conmigo, nosotros tres personas que venimos trabajando y dialogando mucho desde hace ya bastante tiempo, y ahora un poco lo vamos a poner en el marco de eso. Y además porque nos parecía que por la convocatoria daba para que pensáramos la presentación juntas, si bien cada una va a tener su momento de intervención, pero la idea es poder discutir y plantear preguntas hacia adelante que tengan que ver con lo que les proponemos hoy. Y ahí está, pasamos como hoja de ruta, comentarles por dónde vamos a andar. Por un lado, no sé, Manuel, más fácil, ¿no? No, tal vez yo no lo sé hacer andar, ¿qué puede pasar? Ahí está. Igual yo tengo la tradición de no respetar los PowerPoint que son de los que yo mismo formo parte, pero bueno, no importa, suele sucederme, lo mismo con los guiones. Entonces, la invitación es hacer, como se anunciaba recién, un recorrido, digamos, una mínima referencia al impacto del movimiento feminista o de la agenda feminista en la universidad, cuánto esto gravitó en la jerarquización de los espacios que abordan la temática del género y que amparan las políticas de género. Más particularmente ahí vamos a trabajar sobre experiencias que ustedes tal vez conozcan de primera mano, como es las de esta facultad. Y vamos a cerrar con los desafíos del contexto actual. Primero porque venimos hace mucho tiempo discutiendo sobre eso, como les anticipaba, y por otro lado porque el contexto actual amerita repensar mínimamente en dónde estamos. Yo quería, entonces, para arrancar... Voy a volver a intentar. No. Está. Entonces, para arrancar, una de las cuestiones que brevemente quería hacer referencia es a un poco radicar esta agenda. Si bien tenemos claro y seguramente vamos a compartir que hay un momento, digamos, bisagra en las instituciones en general y en la interpelación pública que arranca, vinculado sobre todo a las violencias de género, que tiene un hito histórico que es el Ni Una Menos de 2015, es innegable. También creo que, y esto lo lanzo si quieren más a modo de hipótesis histórica, también creo que podemos agregarle a este momento histórico y a la capacidad que tuvieron algunas instituciones con sus más y con sus menos de atajar un problema tan central como ha sido las violencias
y que esto se convirtiera en un piso, en el mejor de los casos, para pensar políticas de género específicas, creo que eso tuvo que ver con que había un campo, de algún modo, fértil, y donde ahí la universidad tiene un lugar, por lo menos desde algunas disciplinas. Acá justo estamos personas de algunas de esas disciplinas, no somos las únicas, que obviamente esto no lo podemos solamente referenciar a la Universidad de Buenos Aires, pero los feminismos universitarios efectivamente preexistían al 2015 y habían generado, le dieron cierto nivel de legibilidad al problema y al cimbronazo, como le gusta decir a Carolina Espataro, al cimbronazo institucional que generó el 2015 en instituciones universitarias, entre otras, porque convengamos que no solamente impactó allí. Y en algunos campos específicos, como puede ser el campo de las humanidades y de las ciencias sociales en general, tiene que ver claramente, digamos, ese terreno, que yo me gusta verlo como un terreno fértil, tiene que ver claramente también con la historia de los feminismos contemporáneos o los feminismos recientes, podemos radicarlos como los feminismos de la segunda ola en nuestro país, que hicieron aportes conceptuales dentro de las humanidades y de las ciencias sociales, y que eso lo podemos radicar con la regularización de las universidades a partir de la transición democrática y con la transición democrática, donde muchas de quienes lograron meter el tema mujer, el tema mujeres, el tema estudios feministas, el tema más adelante género, diversidades, fueron en muchos casos feministas que atravesaron diferentes circunstancias durante la dictadura, exilios. Algunas de ellas les gusta decir, hay un libro muy precioso, yo no puse la tapa de ese libro en esta filmina, pero hay un libro muy precioso, relativamente reciente, que se llama Cuando el feminismo era mala palabra, que investiga el feminismo de la década del 70 hasta la actualidad en Buenos Aires en particular, y hay un capítulo escrito por Karin Gramático, que lo inicia con una entrevista a una feminista histórica y lideresa también de la lucha por el aborto, que es Marta Rosenberg. Marta Rosenberg comenta ahí qué es lo que estaba haciendo, entre las cosas que hizo en la década del 70 después del golpe militar. Comenta ahí que ese también fue un momento para muchas de ellas por un lado, para las que, digamos, para las que pueden contar esa historia, que no son tampoco todas, de estudio, de encierro y de estudio también. Y de hecho, los primeros gestos, los primeros trazos de un feminismo, podríamos decir académico, van a transcurrir durante la dictadura en grupos de estudio que en muchos casos se autodenominaron, como pasaba en muchos en la universidad en general, como esa universidad paralela o la Universidad de las Catacumbas, y donde allí empezaron incluso a traducir y a explorar en un nuevo campo conceptual donde la noción de género fue central, las primeras lecturas, digamos, de esta noción tienen que ver con esos momentos también. Y esos feminismos tuvieron mucho que ver con la transición democrática y a fines de los 80 y principios de los 90, con la creación muy específica de los primeros centros de estudios. Los primeros los tenemos ni siquiera son de nuestro país, porque los primeros en Rosario, que cumplió hace poco. Sí, en nuestro país, en nuestra ciudad. ¿Cómo? Visitan Nuestro país, te salió la oportunidad, si hay gente, perdón, en nuestro país, en Rosario, no en nuestra universidad. Pero bueno, lo que me parece importante en esta genealogía es intentar entenderla como parte también de las referencias, por un lado,
que fueron posibles a partir del Ni Una Menos en las instituciones de educación superior, que son las que nos interesan, y en nuestra universidad, que es lo que nos interesa en este momento, y además donde hubo recursos también para proponer alternativas frente a lo que aparecía como explosivo, que era claramente la violencia de género. Siempre cuento la misma anécdota. Yo en ese momento era secretaria del Instituto de Género de la facultad, que es uno de los primeros, de la Facultad de Filosofía y Letras, que es uno de los primeros, junto con no me acuerdo de ustedes cómo se llama ahora, el grupo de estudios de género, el GES, junto con el GES. Está entre los primeros, ¿no? Tiene, digamos, cierta estabilidad y ha podido insertarse dentro de la facultad de algún modo. Y nos habían pedido en su momento, nos pidieron que hiciéramos comentarios críticos al proyecto de protocolo de intervención institucional frente a situaciones de violencia de género, que es a la sazón que tenemos ahora, que finalmente se sancionó a fines de 2015 en nuestro país. Quisiéramos una lectura crítica de ello. Y en ese momento, hicimos varias sesiones de trabajo, diferentes grupos del instituto, lo analizamos, y en ese momento, sinceramente no estábamos de acuerdo con la creación del protocolo. Creíamos que el protocolo era una cuestión necesaria, era importante tener una herramienta para el abordaje de las violencias, pero que eso en realidad tenía que venir como consecuencia de otro proceso que considerábamos que era necesario dar, básicamente que tenía que ver con la transversalización, la curricularización, la formación. Sin embargo, a poco de andar nos dimos cuenta que en ese momento las circunstancias políticas eran una ventana de oportunidad, y lo fueron, en esto tengo una mirada positiva, eran una ventana de oportunidad que no necesariamente se iba a repetir. Entonces, en ese sentido nos pareció que era importante sostenerlos. Todo esto fue posible porque teníamos algún recorrido previo y colaboró significativamente, por lo menos dentro de algunos campos y disciplinas. Y porque además veníamos discutiendo desde hacía mucho tiempo y verificando desde hacía mucho tiempo que la mayor inserción de mujeres en el campo universitario, claramente en nuestra facultad, que es casi feminizada, si no está en paridad, es casi feminizada, no se traducía en lugares de decisión, no se traducía en las jerarquías de las cátedras, entonces seguía la persistencia, digamos, de cierta estructura patriarcal que estaba instalada. Por otro lado, también entendíamos que los sesgos androcéntricos dentro de la construcción del conocimiento, del desarrollo en general, digamos, del conocimiento de la facultad, tampoco estaban del todo removidos, y éramos conscientes de que existían situaciones de violencia en la facultad. ¿Pasamos a la otra? Sí. En paralelo a este recorrido y esta mínima genealogía que podemos hacer vinculada a esto no voy a abrumar con todo esto, simplemente decirles que en paralelo a esta segunda ola del feminismo, que de algún modo fue como un interesante cultivo para poder pensar la violencia a posteriori, también hay que decir que no estábamos en el mismo lugar en el 2015 que en el 86 o en el 87, cuando se crea la Secretaría de la Mujer, digamos, que vendría a ser la primera institución que tenemos en nuestro país vinculada a las políticas de género. Hay un cierto, podemos hacer un recorrido de la década del 70 para acá, con todo un andamiaje normativo que define la discriminación en razón de género, que define la violencia de género, con convenios internacionales a los que nuestro país adhiere, y que además, bueno, si ustedes revisan ahora, muchas de las normativas que hay en la universidad están sostenidas sobre este entramado legal, y además tenemos una historia significativa en nuestro país, que podríamos arrancar en materia de derechos sexuales, que podríamos arrancar desde la ESI hasta la ley de identidad de género, matrimonio igualitario, bueno, la interrupción voluntaria del embarazo.
Quiero decir que eso digamos, me corro ahí un poco temporalmente, pero lo que quiero decir con esto es que tampoco estábamos en el mismo momento, digamos, había habido un acumulado, Dora Barranco dice, había un acumulado de subjetividad o de subjetividades que fue sostenedor en un punto de la posibilidad para las instituciones de este recorrido. Y pasamos a la otra. Esto después, si quieren, lo revisan. Es una especie de resumen, lo que tenía en la primera tenemos, es una especie de resumen del andamiaje básico sobre el que hoy seguimos amparándonos argumentativamente a la hora de pensar las violencias y de pensar las políticas en género, no solamente las violencias. Y esto también tenemos que verlo con cierta, por lo menos, movimiento que ni una menos lo puso muy claramente y de manera muy amplificada en la agenda pública, pero con cierto movimiento relativo a la sensibilidad respecto de la violencia contra las mujeres, como se decía inicialmente. Ahí hay una gradación interesante también para pensar entre la violencia doméstica, como se definía inicialmente, hasta la violencia machista o la violencia o crimen pasional, decía. O crimen pasional, que ese fue un corrimiento muy importante. Definir femicidio o feminicidio también es un movimiento muy importante, que en el 2015 lo teníamos disponible sin duda. A esta tradición, digamos, a este movimiento también hay que agregarle algunas particularidades del feminismo local, como es el Encuentro Nacional de Mujeres, la tradición del Encuentro Nacional de Mujeres que fue haciéndose feminista, no siempre ni todo el tiempo fue feminista. Yo cuando hablamos, que es interesante, ¿no? Cuando hablamos de mujeres no necesariamente estamos hablando de un feminismo, el Encuentro Nacional de Mujeres, por ahí anteriores había la imagen no. Ahí, es azul, es del la convocatoria al primer encuentro nacional. En realidad era un flyer, era una especie como de cuadernillo, con el programista, en la tapa del cuadernillo. ¿Y el año está tapada? Sí, es del 86. Ajá. Ese es del 86, pero... gracias, Karen. Pero bueno, lo que quería, digamos, lo que insistía en relación a esto era que también teníamos un movimiento, veníamos teniendo un movimiento en este sentido con otros niveles de sensibilidad en relación a los feminicidios, como se narraba recién, se comentaba recién acá, el paulatino abandono de la idea de crimen pasional, que era, bueno, Carolina sabe mucho de esto, digamos, empezó a discutirse y se corrió incluso bastante rápidamente, ¿no es cierto? Fue una recepción... Sí, por las periodistas feministas, ¿no? Digamos, en la discusión en las redacciones, porque acá, de hecho, Ana trajo la tapa del asesinato de Alicia Muñiz, que tal vez algunas recuerden. En donde el crimen pasional que hablabas, o que se le fue la mano, era el argumento central para poder explicar ese cuerpo sin vida, ¿no? Semidesnudo en un patio en Mar del Plata, y bueno, y cómo se podría interpretar esta misma escena hoy, o por lo menos cómo se representaría en los medios de comunicación masivos, ¿no? No porque haya un convencimiento absoluto, sin duda, pero sí cambiaron los significantes con los que se narra esta historia. Tras una riña con Monzón, murió su mujer. Ahí sería inadmisible como título, por lo menos sería sumamente polémico. Ya no arriesgo más nada, pero... Después supo peor. No quiero arriesgar nada. Se supo dos víctimas. Bueno, Monzón. ¿Cómo? Agregar que es Monzón, además. Por ejemplo. No es menor. Exactamente. Claro. Exacto. Pero bueno, pongo elegimos estas imágenes justamente por este cambio de tras una reina como Monzón murió su mujer al titular femicidios, ¿no? Ahí hay un recorrido interesante. No sé cómo vamos de tiempo. Perdón, ese es un tuit de Adriana Carrasco, que es interesante, digamos, para mostrar que el feminismo, que ya lo sabemos, ¿no? Pero para dar algunas señas que no nació en el 2015,
Esta es una foto de ese mismo momento, ese febrero, creo que era del 89, no sé si se llega a ver ahí. ¿Se ve? Sí. No más Alicia Muñiz, dice, la foto está recortada, ¿no? Había mujeres en frente al Congreso también identificando este crimen como un crimen por razón de género, no dicho así en esos términos, por supuesto, pero en ese momento también había mujeres que consideraban que esto era producto de una escena o un vínculo de violencia. Por supuesto, eran esas poquitas, ¿no? No era una marcha masiva como conocimos post-2015, pero esa sedimentación de subjetividades de la que hablaba recién Ana, puede verse si uno rastrea en la historia. Exacto, no salió de la No salió de la nada. No traje ese flyer. Hay un flyer, no sé si recuerdan lo que fue o tal vez lo recordieron en algún momento, la multisectorial. Una PPT. ¿Te acordás? Sí, está ahí en el museo. La multisectorial y la multisectorial de la mujer que se crea en la transición digamos, es el gran encuentro de organizaciones políticos, sindicales, gremiales, etcétera, creada a la salida de la dictadura y es la primera que proclama la vuelta a las urnas de manera pública y masiva, y va a haber un par de plazas importantes protagonizadas por la multisectorial y represión también. Eso yo era muy chica, pero lo recuerdo, y al calor de la multisectorial se creó también la multisectorial de la mujer, donde hay especialmente representación de algunos grupos feministas que algunos venían de la década del 70, otros eran más de estas mujeres que venían de los incilios y algunas que otras de los exilios. Esto era muy inicial, y organizaciones gremiales y sindicales. Hay un flyer maravilloso, que yo lamentablemente no lo traje esta vez, donde de la multisectorial de la mujer, donde entre las reivindicaciones se plantean, por un lado, la primera, en ese flyer en particular, que es del 85, la primera que se plantea es la adhesión al protocolo de la CEDAW, que es el protocolo que ampara la mayoría de las leyes integrales contra la violencia en nuestra región. Y que es donde se establece que la discriminación de género es una discriminación particular, específica. Y que el Estado está obligado, en tanto eso, y se complementa con otra, está ahí en el listado, que es la de Belén do Pará, que se complementa con otra que es más de orden regional. Allí está la primera. Después, digamos, hay diferentes puntos, muchos tienen que ver con la agenda de cuidados actual, muchos de los puntos que siguen a ese flyer de la multisectorial, con lo que diríamos la agenda de cuidados, con con la patria potestad compartida, que fue una de las primeras luchas feministas, tenemos que decirlo, en la transición democrática, fue la patria potestad compartida, y después se define, aparece en otro de los puntos, basta de golpear. La idea del maltrato doméstico, como se lo definía en ese momento. Y si toman los encuentros nacionales de mujeres, hoy plurinacional, si toman los encuentros, también van a encontrar que en todos los encuentros hay comisiones y grupos de trabajo específicos vinculados a la violencia, pero también van a encontrar cómo se va modificando esta noción de violencia, del maltrato doméstico, la violencia familiar, a la violencia machista y a las definiciones específicas: femicidio, leguicidio, femicidio, etcétera. ¿Cómo vamos de tiempo, Caro? Vamos. Porque si no corto un poquito. Vale. ¿La corto? Sí. Vamos directo, y me salté la parte de historia y epistemología, en todo caso después la recuperamos un poco si les interesa. Pero bueno, entonces, volviendo a lo que decía al principio, es indudable que el Ni Una Menos fue una interpelación masiva, y además que puso en primer lugar los femicidios como la forma más exponencial, digamos, de violencia machista, pero no dejó de lado la violencia simbólica, como está expresado. Ese es un cartel del primer Ni Una Menos, es uno de los que circulaban: acá están la concha de tu hermana y la puta que te parió, exigiendo respeto. Esto, como decía al principio, entonces es un antes y un después, es innegable.
y a las universidades en general, y ahora hablo en primera persona, a mi facultad, sin duda nos interpeló. Comentábamos hace un rato, estábamos revisando un poco la cronología que conocemos de UBA, decimos que estamos entre las primeras facultades que organizamos nuestros propios espacios. Fénix es uno de los primeros. El de mi facultad, que es la Comisión de No a la Violencia de Género, que me tocó coordinar antes de ser subsecretaria, es también de los primeros. Y pasamos, me tenés que enseñar, pero yo después paso. No, yo te paso todo eso. Y planteamos de hacernos una pregunta que para mí sigue vigente, y es en relación a pesar de todo esto que estoy diciendo, de cierta, digamos, de cierto acumulado, incluso en términos conceptuales y epistemológicos, en relación en general a la cuestión de género en nuestra facultad, a plantearnos si efectivamente podíamos pensar la violencia de género dentro de la facultad. Si el considerarnos una facultad que había avanzado, que tenía un instituto de casi 30 años ya en ese momento de existencia, si eso había sido suficiente para pensarnos como parte de las instituciones, como parte de las violencias o espacios donde transcurren violencias, ocurren violencias, se reproducen violencias, y en su diverso orden, no solamente en la escala máxima como puede ser el femicidio o incluso el acoso, sino en otros órdenes, como por ejemplo el de la violencia simbólica, que posiblemente es el que con mayor frecuencia encontremos y que ocurre en las clases, digo, no ocurre necesariamente en la oscuridad de un pasillo o de una oficina donde nadie ve, sino que tiene que ver con una práctica que además está vinculada al modo en que se construye el conocimiento, de esos sesgos androcéntricos de los que hablaba al principio. Por ese motivo decidimos nuestro primer flyer de difusión de la existencia de protocolos en la facultad de la Universidad de Buenos Aires, que fueron a fines del año 2015, a nada de ni una menos en términos temporales. La verdad fue en junio. En 2015 se aprobó en la Universidad de Buenos Aires ahí tenemos una sucesión que armó ANAPU. Se sanciona el protocolo en nuestra universidad. Bueno, nosotros decidimos con ese flyer promover, digamos, y difundir su existencia. Y esta línea, digamos, de tiempo, nos marca también la rapidez con la que inicialmente la existencia de rutas de abordaje, herramientas de intervención frente a situaciones de violencia, protocolos, puntualmente se van a llamar la mayoría, la rapidez con la que se propagaron en las universidades nacionales. Las universidades nacionales rápidamente fueron tomando, sobre todo el 17 y 18, que van a tener su pico máximo, rápidamente van a ir sumándose a la creación de este tipo de herramientas. La próxima me la salto porque ya está dicho. Y esta la sabemos, ¿no? Sí, porque es con la línea del tiempo, después igual queda ahí, con la línea del tiempo lo resolvemos. Y bueno, exige una nueva forma de intervención, exige el desarrollo y la creación de políticas específicas dentro de las facultades, dentro de las universidades, la sola existencia del protocolo y su intención de aplicación. Sin embargo, esto no sucede en el aire, ni va a suceder sin resistencia. Si hay dos colegas muy estimadas por las 3 personas, bueno, Ana, sabemos que también las estiman mucho, si no animo a decirlo, muy estimadas por nosotras, escribieron un artículo en 2017 muy al calor de lo que estaba pasando, muy al calor de lo que estaba pasando, y que sigue siendo muy representativo de ese momento y de muchas de las situaciones que todavía hoy podemos estar encarando.
Ellas en ese artículo van a narrar el impacto de las políticas feministas en las universidades post ni una menos, digamos, ¿no? Reflexionan fundamentalmente sobre lo que significó, o lo que estaba significando en ese momento, abordar particularmente la violencia de género, que era el motivo central de ese artículo. Y van a dividir entre mitos y resistencias, y entre como los grandes problemas a afrontar. Y acá sí me detengo un momento porque me parecen interesantes. Claro, si quieren nos comentamos juntas. Ellas establecen 4 mitos. El primero es que la violencia de género es la violencia física directa, golpes, empujones, palizas, etcétera. Algo que ¿no? obviamente no solamente del ámbito de las universidades, pero que también estaba presente. El segundo, que quienes accedemos a la educación superior no ejercemos ni padecemos violencia. Por alguna suerte de condición, estamos exentos de eso. Yo siempre este mito lo vinculo y el cuarto lo vinculo a la idea de que, sobre todo en ciertas áreas del conocimiento, a la idea de que hemos desarrollado conceptos que han sido útiles para definir la violencia de género, incluso para abordarla, para pensarla, para complejizarla, como esta traslación de violencia doméstica o familiar a femicidio, que claramente es un concepto no es de la Academia Argentina, pero que ha sido fundado por también el pensamiento académico. Entonces, eso solo nos resultaba como antídoto frente a la violencia de género o a ser parte de algún modo de eso. El tercer mito que ya señalan es que los acosadores y abusadores son violentos y violentos son enfermos, o sea, la patologización de la violencia, que esto también es una cuestión en el terreno del abordaje de la violencia de género dentro y fuera de las universidades, tiene una larga... Ahí están de nuevo. Están muteados, ¿eh? Ahora sí. Sí. Ahora sí. Ahora compartir, ¿no? ¿O están viendo? Sí, fíjate No, si puedan compartir la pantalla de modo que nosotros veamos como pantalla completa, porque se veía una diapositiva y la diapositiva siguiente, como que Perfecto. estuviera mal compartida. Okay. Ahí. Ahí está, perfecto. Perfecto, sí, ahí sí. Perfecto. Ahora sí. Bueno. Ok, así me toca acá. Dale, así vos trabajas. Igual vienen bien, ¿eh? ¿Venimos bien? Sí, ¿estamos bien? O sea, estará mejor como ustedes quieren manejar el tiempo, está bien. No, pero también para que no sea... Así damos tiempo al intercambio, que tal vez como lo más interesante. Bueno, entonces espero que del otro lado hayan alcanzado a escuchar lo de los mitos frente al abordaje de las violencias en las universidades. Para que lo busquen. Sí, que la universidad se pinte de violeta. De Florencia Robeto y Noelia Figueroa, 2017, son 2 colegas rosarinas de la Universidad Nacional de Rosario, que escribieron, por las dudas lo repongo, que escribieron un texto muy de coyuntura en el 2017, reflexionando sobre el impacto de plantear la existencia de violencia de género y trabajar sobre la violencia de género en el mundo universitario, en su universidad en particular. Altamente recomendable por la vigencia, pero además porque es una muy buena foto de ese momento y también del impacto en las instituciones de hablar de violencia de género. Después nos esperamos que hay escenas hasta les diría divertidas de aquellos momentos. Yo tengo ahí mi cuadernito todavía con algunas respuestas y comentarios que recibía cuando íbamos trabajando entre colegas el asunto, pero bueno, en todo caso después avanzamos en eso. Pero bueno, efectivamente, muchos de estos mitos estuvieron presentes en el momento de avanzar con los protocolos de género, los protocolos contra la violencia de género en las universidades y en nuestras facultades también, a pesar de todo lo que vengo diciendo. Digo, justamente acá hay un asunto para explorar y que tal vez tiene algunas claves explicativas
de por qué mantenemos dificultades para avanzar en políticas de género de manera, digamos, verdaderamente eficientes, a la altura de las circunstancias y con los compromisos institucionales que son. Pero también, en esto no siempre coincidimos con Carolina, vamos a discutir un poco, pero también los protocolos que fueron difícilmente, plantean sus dificultades, y yo de manera optimista los considero una conquista de los feminismos universitarios, fueron un piso que en muchos casos abrieron ventanas a abordar de manera más integral o a elaborar de manera más integral políticas de género en las instituciones. De la misma manera que en algunos casos resultan un corset porque nos reducen el problema de género al problema de la violencia, como si fuera la única cuestión de género abordar y como si estuviera aislada de todo este proceso más vinculado a los senos androcéntricos en la construcción del conocimiento, a la discriminación estructural, por ejemplo, en lo que tiene que ver con ocupar espacios de poder. De la misma manera que la supervivencia de esto, el protocolo pueden venir, o los protocolos pueden venir a reducir un problema que es mucho mayor y que consideramos muchas de nosotros que hay que abordarlo de manera diferente, no solamente a partir de la violencia. También digo, mi mirada optimista o mi balance optimista en relación a esto es que también fue un muy buen piso para muchos espacios, en algunos casos universidades completas, instituciones, pequeñas áreas, facultades, escuelas, en fin, que puso un piso de discusión, o por lo menos inicialmente puso un piso de discusión. Habría que revisar ahora, podríamos ya pegar después de eso, casi 10 años, porque el primero fue de Comahue, casi 10 años de esta experiencia, sería interesante revisarlo, pero creo que plantearon un piso, elevaron el piso, digamos, para decirlo más sencillamente, elevaron el piso. En la filmina que sigue, que la pasamos rápido para que quede nada más, en la filmina que sigue es un relevamiento del capricho. De capricho. Es en base a un relevamiento que la red de género que nos nuclea en el Consejo Interuniversitario Nacional, si tenemos tiempo hablamos de ella, hizo en 2021 explorando, los espacios para el abordaje de las políticas de género y la violencia de género existente en las 66 universidades nacionales que tenemos. Ahí queda bastante claro que una parte muy importante está dedicada, o tiene como mínimo parte de sus dedicaciones vinculadas a el abordaje de la violencia de género y a la formación en relación a la violencia de género. O sea, no es su única ocupación, pero esto se los traigo por esta cuestión, porque en muchos casos abordar las violencias también fue una posibilidad de actuar frente o de implementar algunas políticas o algunas experiencias de formación en relación a la violencia de género, y no solo en relación a la violencia de género, curricularización, plantear la importancia de la ESI en la universidad, hablar incluso establecer algunos, Carolina después seguramente lo va a contar, establecer algunos dispositivos de acompañamiento en relación a la salud sexual integral. Es decir, en el mejor de los casos significó un mejoramiento en ese piso de discusión y en ese piso de acciones concretas en el marco de las universidades y de nuestras facultades. Por supuesto, todo esto tiene sentido en tanto el acompañamiento institucional, en términos fundamentalmente de recursos, existe, si no, corremos el riesgo de lo políticamente correcto, digamos, de circular por lo políticamente correcto,
y no de apuntar a modificaciones estructurales como en algún momento. Hoy somos un poco más cautas cuando hablamos de transversalización. En ese momento hablábamos de transversalización, muy ilusionadas posiblemente de que estábamos frente a las posibilidades de un cambio histórico en una de esas adentro de las universidades. Bueno, mi decana en ese momento hablaban de Graciela Morgade, hablaba del 2018, en el centenario de la reforma, hablaba de la segunda reforma, esta vez la reforma feminista. Realmente en ese momento el horizonte era diáfano, teníamos motivos. Bueno, eso, por supuesto, tiene sentido, es posible con apoyo institucional y fundamentalmente apoyo en términos de recursos y compromisos de largo plazo, ¿no? Que bueno, que es una de las cuestiones que podríamos revisar también en la actualidad respecto de cómo se circuló. Contarles también que otra de las... Sí. Estas son líneas de acción. Sí, y hay la visión de esos, o sea, los espacios que tienen a nivel de la universidad, no estamos hablando acá de facultades, escuelas, etc. Sí. Exactamente. Ahora por las dudas le pongo la idea de las... y aplicación del protocolo. Claro, es armar líneas de acción, o sea, elaborar estrategias, protocolos, etcétera, o atención. Es atención. En este caso es atención. A 2021 ya es atención. Lo que se registró, Casos, ¿cómo? 39 casos de atención real, eso es lo que entiendo. Sí. Y en todas las universidades. Hoy día, esto es de 2020, o sea, publicado 2021, en realidad el relevamiento es de 2020. Hoy día creo que quedan 1 o 2 facultades sin protocolo específico, pero sí con rutas de atención. O sea, más del 90% del sistema universitario de gestión pública, que está en el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, tienen protocolos. De hecho, además hubo en un momento un financiamiento de la Secretaría de Políticas Universitarias en el año 2018 y 2019 que financió investigaciones y afines para quienes ya tenían protocolos y el desarrollo de protocolos para quienes no lo tenían. O sea, hubo una política desde la SPU de expansión total, digamos, de protocolos en las universidades. Además, esos espacios hacen, en algunos casos, otras actividades. Además a eso le tenés que sumar que, según cada universidad, la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, trabaja de manera descentralizada la atención de la violencia de género. Entonces, cada facultad tiene que disponer el modo en el que implementa el protocolo. En mi facultad es la Comisión No a la Violencia. Ustedes también tuvieron inicialmente la Comisión No a la Violencia. Acá fue el GENEX inicialmente el que trabajó en el abordaje de la violencia. Esto cada facultad, en el caso de la nuestra, de nuestra universidad por lo menos, se maneja de ese modo. En este momento, en la Universidad de Buenos Aires hay en todas las unidades académicas e incluso en las escuelas universitarias, hay algún espacio, y además hay normativa alrededor de eso, hay algún espacio que aplica el protocolo. Puede ser un espacio específico, puede ser una atribución del departamento legal, pero tiene que estar alojado en alguna instancia de la facultad. Sí. Me surgió una duda cuando habías comentado que en el centenario de la reforma los había ilusionado la posibilidad de transversalizar. Y entonces no sabía los alcances de esta transversalización. ¿Qué significaba? Mira, la transversalización, cuando hablamos de transversalización, en general estamos hablando de atravesar todos los espacios de la vida, digamos, universitaria. Es decir, y que además está puesto muy vinculado a la argumentación de la violencia, es pensar solamente el problema cuando todo lo demás no funcionó, cuando no funcionó la formación, cuando no tuviste normativas específicas que fueran colaborando en la equidad, cuando no tenés
políticas de cuidado y conciliación que también colaboren con la equidad, cuando no tenés curricularización de género en general en tu currícula, en la currícula universitaria. O sea, la idea de transversalización, yo a veces la tenso ahí porque pienso también como una metodología, la transversalización, no solamente como una práctica. La idea de la transversalización tiene que ver con esto, con que puedas desde una lente que tiene que ver con la lente de género, de la diversidad, y atravesada seguramente por otras, pero digamos de mínima por esto, que pueda permear en la currícula, en la normativa laboral y estudiantil, en el espacio institucional y en cómo vivimos y habitamos el espacio institucional, es decir, que permee las diferentes instancias, digamos, de la vida universitaria y no un poco peleándonos con la existencia de protocolos como solución a los problemas de género y no solamente acotados a el aspecto punitivo de la violencia, con las limitaciones que eso nos trae, que eso después ahora íbamos a avanzar, pero que está claramente vinculado con eso. Lo que yo decía antes, también en relación a los sesgos de género en la construcción del conocimiento. O sea, y esto implica medidas muy diversas, desde cupos, las políticas de conciliación, la adecuación de espacios, de horarios, digo, tiene que ver de fondo con lo que también en algún momento se discutió mucho a nivel de, digamos, del CIN o de la red que existe en el CIN, la RUFA que existe en el CIN, que se formó a partir de la implementación de protocolos. Digo, me habías pedido hasta las 7. Una cosa. Pero Dale. Digo, sí, a ver si lo podemos ver. Yo lo paso. ¿Lo pasás? No, pero igual tenemos acá una foto que creo que acá esta merece. Sí, esta merece ser mirada. Merece ser mirada. Igual la ven ahí, no sé. Como parte de la mirada optimista, digamos, lo que dejó de bueno la experiencia, y que tiene vigencia además, la experiencia de pensar las políticas de género, al menos a través de los protocolos. Entonces, dejó de bueno la creación dentro del CIN, de esta red de las que yo les venía hablando, la red contra la red de género, inicialmente se llamó Red contra las Violencias, la red de género que existe desde el 2018, se lanza en 2015, pero existe formalmente en el CIN desde 2018. En un momento, esta foto es de 2019, en un momento donde no se alcanzan a ver la imagen. Esta es una foto de rectores y rectoras del Consejo de las Universidades, del Consejo Interuniversitario Nacional. No sé si algo les llama la atención. Son todos tipos. Y las mujeres están sentadas aparte. Además están sentadas adelante, ¿no? Y adelante. Pero en el momento en el que puede que haya alguna vicerrectora, pero en el momento que se crea la red de género, y de hecho fue un trabajo poder avanzar con la red de género. En ese momento teníamos en todo el sistema universitario de gestión pública no creado en el CIN, teníamos 4 rectoras. Hoy estamos, el otro día tratábamos de hacer la cálcula en 11 o 12, ¿no? Hoy fue creciendo. Por supuesto, atrás de esto hubo en muchas universidades políticas de cuotas en las listas, digamos, se movieron algunas cosas en este sentido. Pero creo que esto ha sido también, digamos, la formulación de redes, la creación de redes. Bueno, nosotros orgullosamente muchas veces decimos que dentro de la Universidad de Buenos Aires logramos formar alguna suerte de red que nos ayudó mucho a pensar, a problematizar, a trabajar con nuestras instituciones y frente a los casos y a los casos de violencia también. Esto fue una parte positiva también, sin duda, de la experiencia de abordar la violencia en las universidades, en la nuestra en particular. También significó jugar en otra liga,
donde las tensiones también, por eso hablo acá en la Argentina hablamos de nuevas tensiones, porque esto a nivel de la vinculación a través del Consejo Interuniversitario, bueno, no todas las facultades jugamos en las mismas condiciones, no todas pertenecemos, no necesariamente están siempre las voces con las cuales nos sentimos representadas, digamos, es jugar en otro escenario, no es jugar en el escenario de nuestros espacios, que los conocemos bien, entonces en ese sentido es un desafío, no siempre estamos, por lo menos yo lo transito con cierta frecuencia, pero no siempre estoy de acuerdo con los modos de avanzar, pero no dejo de entenderlo como también como parte de una conquista y una batalla a dar, ¿no? Que siempre que no perdamos dinamismo y corriendo el riesgo de las tensiones que se generan al calor de estas redes que superan, digamos, muchas veces los espacios de intervención de cada una de nosotras, mientras no perdamos dinamismo en el tejido básico que logramos armar, es una estrategia interesante y necesaria. Bueno, esto también es un terreno de tensión, no es un terreno resuelto, es un terreno difícil, pero es parte de lo que implica, en cierto modo, es parte de lo que implica hacer política feminista en instituciones que no lo son. Porque Carolina tiene una frase y es: somos feministas haciendo política en instituciones patriarcales. Bueno, no lo voy a decir acá, pero la foto lo dice solo. Pero bueno, esto implica también riesgos políticos concretos en la que no es sencillo. Y ahora sí quiero ir a eso. Pasemos a la otra, a esa que ahora, aumentando los pros. También es real que, como he dicho antes, abordar las violencias significó un piso, a veces un corset, a veces un piso, viéndolo positivamente, ese piso hizo factible, y acá hablo un poco de la experiencia del GENEX primero, estamos haciendo referencia con todo respeto a este espacio, porque también lo conocemos, bueno, porque además Ana Paulino colaboró con esta presentación, hizo posible un aumento progresivo de la jerarquización de algunos espacios de género a través de acciones muy concretas. Aquí tenemos narradas algunas de las que se hicieron en el GENEX. El GENEX, ustedes saben que se crea en esta facultad, es uno de los primeros que se crea en 2016. Dale. Se crea, ahí no sé, se crea en 2016, desarrolla algunas de las cosas, mucho más que lo que está acá, pero desde las políticas de sensibilización, creo que las políticas de sensibilización más amplias que se hicieron, o más masivas por lo menos que se hicieron en esta facultad. Antes de la ley Micaela. Antes de la ley Micaela, exactamente. Previo a la ley Micaela se hicieron políticas de sensibilización en esta facultad, que las dos hemos venido, el aula magna repleta. Me animo a decir que por lo menos a nivel de la Universidad de Buenos Aires deben haber sido las más masivas en relación a la población de la facultad, ¿no es cierto? Creo que han sido de las más masivas. Después vino la ley Micaela, 2018 y 2019 en la universidad, donde, bueno, además se hicieron cursos, existen todavía, están vigentes hoy los cursos online, digamos, con una posibilidad, digamos, de mayor alcance. El trabajo también que se hizo también con formación específica y con instancias de capacitación específica para alentar la curricularización de la perspectiva de género en los programas. El trabajo también vinculado a los cupos, ¿no? Las tareas vinculadas a cupos, que eso también lo hemos pasado en varias facultades.
el uso del lenguaje inclusivo como también promotor primero respetuoso de la identidad del género y segundo como promotor de la erosión de las tendencias más binarias o de las expresiones más sexistas. En fin, digo, eso fue gran parte de las acciones que nosotras hemos ido conociendo de esta facultad, que van de la mano, ahora sí, tenemos esa otra filmina, que van de la mano de la jerarquización de los espacios, que eso, otra vez, no pasa necesariamente, ni pasó necesariamente en todos lados, pero digo, este es un caso donde sí, tuvimos una instancia programa como la del 2016, a la que se le fueron, que además se fue problematizando el abordaje de situaciones que tenían que ver con violencia de género, se fueron problematizando con otras exclusiones, como tienen que ver con las vinculadas a la discapacidad y a la creación de programas específicos vinculados a eso, y además a la creación de una secretaría específica que piensa, yo diría, esto lo digo yo, diría más en términos de derechos humanos, ¿no? La inclusión y las diversidades de todo orden desde una perspectiva de los derechos humanos, entre las cuales está la perspectiva de género. Entonces, en este punto, digo, es un ejemplo, como podríamos ver el de la Universidad Nacional de Rosario, también una de las primeras, no me acuerdo si es la primera, creo que el litoral ya tenía, la primera secretaría, esa es otra experiencia interesantísima, por así decirlo, la primera secretaría de género y diversidad, o la segunda, del sistema universitario, que todavía vigente a cargo de Florencia Robeto, a quien nombrábamos antes. Esta es la parte positiva, digamos, de la experiencia que podemos Y algo tratar. importante para pensar en relación a esta facultad, como, digamos, el proceso de institucionalización y de ampliación temática, tiene que ver con algo que decimos, quienes estuvimos en la gestión de estas áreas, es que por la ventana del género empezaron a entrar otros temas. ¿Por qué Genex abrió la ventana de programa de abordajes socioeducativos? Porque llegaban como denuncias de género, situaciones que no necesariamente tenían que ver con el género, tenían que ver tal vez con situaciones de abuso de poder al interior del aula por parte del docente, que a veces tenía un clivaje de género en particular, pero a veces eran docentes que maltrataban a chicas, a chicos, o abuso de autoridad, de abuso de poder, que si el que llevaba adelante el maltrato era un varón y la que se acercaba era una chica, bueno, entraba dentro del marco de las relaciones de poder dadas por el género, pero no necesariamente la característica de ese maltrato era hacia las estudiantes mujeres. O, por ejemplo, situaciones de salud mental, ¿no? Que entraban a la ventana del protocolo de la Universidad de Buenos Aires de género, que es en realidad la única herramienta que tenía hasta el momento la universidad para lidiar con los conflictos. Entonces, al protocolo venía todo. Muy tempranamente y con mucha cintura institucional, lo que propuso Genex es, bueno, no, tenemos que crear otra ventana que se llama abordajes socioeducativos, porque estos problemas no entran dentro del protocolo. No podemos hacer nada porque no encuadra dentro de las 3 situaciones que son abuso sexual, acoso sexual o violencia simbólica, como decía Ana. Entonces, ¿qué hacemos con esta gente? No entra el protocolo, seguir resolverlo solo, no. Había que crear dentro de la institución alguna ventanita con un equipo que dé respuesta a eso. Entonces ahí se abrió abordajes socioeducativos. Y también comenzaron a haber discusiones, que esto se usan en la sociedad más en general, y lo vamos a ver en un rato, sobre qué es la inclusión, ¿no? Cuando hablábamos del lenguaje inclusivo. En el caso particular yo estuve a cargo de la Subsecretaría de Políticas de Género de las Facultades Sociales entre el 2018 y 2022, y en el 2019 sacamos una resolución que aceptaba el uso del lenguaje inclusivo para los trabajos tanto de grado como de posgrado, no como obligación, no como una normativa ni como una bajada del lenguaje institucional, sino como que era aceptado por parte de, si lo utilizaban los estudiantes. Y recuerdo que en una clase un estudiante no vidente me dijo, ¿qué tipo de inclusión es? Porque para quienes utilizamos lectores de textos para asistencia de textos, ¿no? Dispositivos de lectura para personas no videntes. Ahí está. La X, exacto. La X significaba un límite, o sea, hace una interferencia, ¿no? Entonces dice, ¿cómo están pensando en inclusión?
que fue una gran pregunta, que de hecho la Universidad Nacional de Rosario, que nosotros siempre la mencionamos porque está más adelante en la discusión, ellos sacaron la normativa de lenguaje no sexista, ¿no? Que estaba bien, tenía que ver con esta agenda, no con la inclusión en términos generales. Trabajando con Griselda Flesler, vecina de ustedes, que ella fue la referente de la oficina de género cuando se creó el protocolo para FADU, nos contaba que lo mismo sucedía con los espacios, por ejemplo, de los baños, ¿no? Cuando se hacían baños no binarios, a veces se hacían en espacios en donde no entraba una silla. Entonces, se logra una inclusión, se genera un ruido para otra comunidad, o tal vez todos los baños sin distinción de género son los baños de personas con discapacidad. Entonces, ¿qué? Son los baños para los otros de la comunidad. Entonces, la discusión de la inclusión comenzó a ser una discusión que vino de la mano, agarrada, de la discusión de género o de violencia. Entonces, todo esto para decir que Sin Barreras tiene este sentido, ¿no? Programa por la inclusión. Si de la ventana del género vino la discusión sobre otros problemas de relaciones sociales y relaciones de poder que se dan en la universidad, pensemos en abordajes socioeducativos. Si también se viene a discutir sobre la inclusión, pensemos en Sin Barreras, ¿no? Entonces, lo que sucedió en el 2022, ustedes conocen porque son de esta casa de estudios, es que se creó la Secretaría de Promoción de la Equidad y Género. Todo esto lo estamos diciendo no solo porque conocemos la experiencia, muy bien la experiencia, sino porque Ana Paulino no pudo venir porque tuvo un inconveniente personal. Pero es interesante ver que de la mano de estos dispositivos se puede leer un poco la historización de las discusiones públicas de estos problemas. Y sus límites también, como y no vamos solo a ver de ahora. género, digamos. Exacto. En ese sentido puso piso, insisto en esta idea de piso, ¿no? Puso un piso de discusión y que nos habló de muchas barreras de diferentes tipos que tienen nuestras instituciones que se presumen inclusivas. Bien. ¿Querés seguir? Tenemos las preguntas, pero las recuperamos bien, al final. bien. Así que, espérate, vos enseñame cómo voy. No, yo. Bien. Esta segunda parte y última, después vamos a cerrar, hacer un pequeño recreo para abrir al intercambio. Igual si hay algo que no se comprende, nos interrumpen ahora. Es para pensar los desafíos de la agenda feminista en el contexto actual, que, bueno, son bastantes. Pasamos. Bien. Hasta acá vimos un poco qué pasó con el Ni Una Menos, o un poquito antes, ¿no? El cimbronazo en las instituciones, cómo las instituciones se hicieron cargo de alguna manera de este cimbronazo con mayor o menor precariedad según los recursos disponibles, según las alianzas que se pudieron construir en esos años. O sea, Ana pudo reponer muy sintéticamente, por el tiempo que tenemos, el activismo feminista y la política de género a partir del 2015, ¿sí? La institucionalización fue gradual, como decía, fue inestable, ¿no? No todas las facultades de la UBA cuentan con un espacio como el que se cuenta en la Facultad de Ciencias Exactas, no todas las universidades son la Universidad Nacional de Rosario, más bien estamos mencionando dos instituciones que son excepción dentro del sistema universitario nacional, aunque hay muchas compañeras y compañeros que trabajan por la institucionalización aún es inestable. Y en la mayoría de los casos cuenta con poco o nulo financiamiento, ¿no? La perspectiva de género en los presupuestos es algo indispensable, porque una cosa es poner un cartel en una oficina y otra cosa es dotarla de recursos, ¿no? Recursos humanos, de tiempo dentro de la institución para poder desarrollar una política que sea sostenible en el tiempo y que no sea una cosa momentánea, ¿no? Entonces, ahora lo que queremos contarles un poco es como el lado oscuro de la luna, ¿no? De este proceso, aquello que es más difícil de mirar y aquello que sucedió en simultáneo con este proceso de institucionalización, que son las resistencias o los cuestionamientos, ahí estamos. La siguiente. Bien. Vamos a compartir ahora algunos textuales y algunos, textuales. Textuales de diferentes trabajos de campo que estuvimos realizando. Por un lado, trabajamos, todo este material proviene de tareas de investigación que realizamos en la Subsecretaría de Políticas de Género, de CIADE Sociales, entre el 2018 y 2022, de un proyecto UASIT que dirijo junto con un colega, Rafael Blanco, que Lucila Brandone es parte, que trabajó sobre las demandas feministas en las universidades en ese periodo, y de un proyecto que coordinamos con Griselda Flesler, les decía su vecina, sobre el diseño y rediseño de espacios universitarios a partir de un financiamiento de la Universidad de Canadá, de una universidad de Canadá. Entonces trajimos fragmentos de los emergentes de una encuesta de salud sexual de la Facultad de Ciencias Sociales,
en la Facultad de Ciencias Sociales creamos una consejería de salud sexual, entendiendo que a la universidad no solo accede el intelecto, sino también cuerpos que menstruan, que se embarazan, que quieren interrumpir su embarazo, que necesitan anticoncepción, que necesitan información, vacunarse contra la hepatitis, etcétera, acercar un dispositivo de salud sexual a la universidad. Y mientras lo hacíamos, quisimos encuestar qué le parecía a la facultad eso y qué ideas tenían, y vamos a ver todas las ideas que tenían. También hicimos en Ciudad Universitaria una encuesta sobre espacios y género en esta facultad y en FADU. ¿Qué les parecían los baños sin distinción de género, los lactarios, las oficinas de género? ¿Y qué también les parecía el consejo directivo? ¿Qué les parecían las explanadas? ¿Qué les parecían los pasillos? El acceso a la reserva, etcétera. Y también les vamos a compartir alguna información de unos grupos focales que hicimos con estudiantes, militantes o no militantes, de las facultades sociales, de FADU y de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿sí? Este campo lo hicimos entre el 2021 y 2022, o sea, ya tiene un tiempito y ya nos mostraba que mientras nosotros creíamos en esto que dice Ana, un poco como, bueno, tal vez es el tiempo de la segunda reforma universitaria, la reforma feminista, bueno, había algunas voces que no consideraban que era tiempo para eso. Por decirlo diplomáticamente. Bien. Bueno, las críticas que las sintetizamos en tres ideas. Una es la crítica a la ideología de género, ¿no? La universidad es una institución para venir a aprender. Les leo, por si no se... primero se lee bien, ¿no? Sí. En esta encuesta sobre espacios, un estudiante varón cis dice, ¿qué es eso? Dejen de inventar palabras todos los días. ¿Por qué? Porque al final de la encuesta queríamos reponer datos sociodemográficos, edad, dónde vivían, cuánto tardaban en llegar a la universidad, etcétera, etcétera, y cómo se definían en términos de género. Había un desplegable que incluía mujer cis, varón cis. Otro estudiante también de esta facultad dice, sí, déjense de joder con la E y la X en las palabras, no logran ni lograrán nada más allá de irritar a la RAE, complicar la pronunciación y crear un entorno en el cual hablar de forma ortográficamente correcta es tomado como un evento singular y posiblemente repugnante y políticamente cargado. En cuanto a la encuesta, faltan opciones y sinceramente no sé qué respuestas esperan con respecto a los baños que no sea asco. Aborrezco la tendencia anticapitalista y el sesgo ideológico extremadamente marcadas y ideas de izquierda de la FCE. Viva la libertad, carajo. Un estudiante. Después, para no tomar... bueno, sí, este es de acá también. Tengo de mi facultad también. Esto responde a una ideología anticientífica. Bueno, es muy importante ese concepto dentro de la comunidad de exactas. Que estos que son discursos anticientíficos, ¿no? Ideología de género que solo se basa en la subjetividad del sujeto y me parece que no debería ser así en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, ya que aquí aprendemos a ser objetivos. Por lo tanto, las problemáticas que surjan en la facultad deberán ser tratadas con más objetividad. Sí. ¿Cómo hicieron, digamos? ¿Cómo fue la Bien, la encuesta era una encuesta que se enviaba por mail a toda la comunidad de las dos facultades, de Exactas y de Ciencias y de FADU, porque era una encuesta sobre ciudad universitaria, sobre espacio en ciudad universitaria. No tenía como objetivo solamente relevar cuestiones de género, sino el vínculo entre afectos y espacios, sí. ¿Qué lugares interesaban? ¿Qué lugares generaban temor? ¿Qué lugares generaban alegría? ¿Cuáles daban asco? Bueno, era más amplio. Acá tenemos un reporte muy recortado. Igual este informe está disponible, se los podemos pasar para que lo lean. Exacto, es muy largo, pero quisimos traer fragmentos. Había un lugar de comentarios abiertos, y bueno, y ahí se podían explayar. ¿Había comentarios buenos? Sí, había. Bueno, pero la parte buena la contó Ana. Yo vine a contar los desafíos. Me tocaba hacer Sí, había. Ahora voy a decir sobre qué, pero sí, claro, había. Bueno, bien. ¿Alguien que lo paga? No para volver a la pregunta, a mí me gusta que me explicas, pero quería saber si son la mayoría de comentarios así. La tendencia. Sí. ¿Cuál es la tendencia? Si está miti-miti, si son una minoría. Miti, podrías decir. Sí.
o tal vez no los contamos a porcentaje, pero Eran dos tendencias primeras. eran las tendencias importantes, sí. Acá está muy chiquito, no lo veo ni yo. Esto es para mostrar diferentes comunidades de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Eso son datos sesgados, son de la UBA, es un trabajo cualitativo, no cuantitativo. Bueno, todas esas aclaraciones me faltan hacerlo. En el 2017, FADU crea el baño sin distinción de género, el primer baño sin distinción de género de toda la Universidad de Buenos Aires, que, como explica siempre Griselda Flesler, fue cambiar el cartel y tapar los migitorios, ¿no? Fue algo sin presupuesto, pero con una vocación de pedagogía de la incomodidad, ¿no? Un poco, Griselda cuenta que en ese momento el rector iba a venir a inaugurar una nueva área de FADU, y bueno, y era un gran momento porque iba a venir la prensa, y bueno, crear el baño ahí y generar una provocación sobre el binarismo de los espacios era interesante. Todo eso está en el informe, pero quisiera leer, esto es 2017, ¿eh? O sea, hay un baño en lugar de los clásicos dos baños. A los que se les ocurrió esta idea, tienen diarrea en lugar de cerebro, pedazo de pelotudos, no va a durar. La ideología de género es cáncer. No sé si me da miedo o tristeza, algunos comentarios. Bueno, ahí se empiezan a generar debates, ¿no? Avanzamos. No la tecnología, yo les quiero como... Yo me ocupo. Dale, vos. No, es que se bloquea cuando pasa algo que... Ah, porque yo admitía... Ahí está. Bien, acá hay otra imagen de FADU del 2021, adoctrinamiento de la... Bueno, a todo esto, ustedes se acuerdan que post Ley Micaela se aprobó en la Universidad de Buenos Aires un curso obligatorio de género, no se llamaba Ley Micaela, que sigue vigente para todos los claustros de la universidad, no sé si ustedes lo hicieron o no, sí. Es virtual, autoadministrado. Bueno, surgieron algunos cuestionamientos que vamos a ver de diferente orden. Con Lucila Brandone, que está acá, y Mariel Ríos, otra compañera, escribimos un artículo específicamente sobre el curso de género, un poco para ver cuáles eran los cuestionamientos. También está disponible, después se los pasamos. Este se llama, esta crítica que está dentro del primer punto que hablábamos, ideología de género, dice adoctrinamiento en la UBA, fue un hashtag que circuló por redes junto a una convocatoria por parte de una agrupación estudiantil que decía: no queremos más ideología progre ni bajada de línea en nuestras facultades públicas. La universidad pública no es de algunos, sino de todos. Si sos estudiante de la UBA y querés defender la libertad de pensamiento, inscribite en un formulario para comenzar a trabajar en la universidad. 2021, el concepto de libertad aparece muchas veces como significante clave de las resistencias en relación a esta agenda. Hubo la serpiente. La salida de la pandemia. Sí, no solo, pero sí. Bien, acá en diciembre de 2020, cuando difundimos el curso de la UBA, porque no lo hizo cada facultad, las facultades los difundimos, lo hizo la Secretaría Académica de la universidad, algunos comentarios decían: es obligatorio, y el que no quiere llevar el curso, ¿saben si hay alguna entidad que me proteja de este adoctrinamiento? Vos me estás jodiendo que acabo de terminar la cursada y tengo que además sumarle este curso de mierda que desconocía completamente y al que no puedo inscribirme por enterarme recién. No termino nunca de odiar esta facultad. Estoy en contra de esto plenamente, un curso para deconstruirse mientras los femicidios aumentan día a día, alta lavada de cara de un estado pedorro, una vergüenza que se metan el curso. Bueno, recuerden que la contraseña es género, porque los que le dan el curso son ñoquis acomodados que no viven en la misma realidad, donde los mortales no saben usar caracteres especiales en las contraseñas, ¿no? Ahí voy. Reconstruyendo para hoy, todos estos trabajos que yo los tenía en la mente, pero tal vez no en el detalle, me impactó un poco ver la cantidad de tiempo y el acumulado histórico de estas discusiones. Sí. Quería hacer una consulta, comentar que es una... ¿Existe? O sea, es lo que detecto, lo que ustedes están hablando, pero ahí están así, sobre las tendencias. ¿Existe una correlación entre las respuestas violentas y estar en contra de las políticas de género por la manera en la que estoy diciendo? ¿O no necesariamente? ¿Cómo? Cuando vos lees estos comentarios, en general,
más allá de expresar inconformidad o desacuerdo con la perspectiva de género, además son muy violencia, digamos. ¿No? Algunos sí, algunos La más. corporación no es Algunos sí, y sí, nosotros en el artículo que escribimos con Lu y con Mariel, también trabajamos con alguna bibliografía que señala que en las redes sociales la interacción sube de tono, ¿no? Ahora vamos a hablar que en los focus group se dan discusiones y críticas, pero de otra manera. Hay algo propio del lenguaje de las redes sociales. Yo creo que igual, no todo, bueno, tal vez fue un poquito sesgada lo que traje, ¿no? Pero no todo lo que aparece es violento. Hay muchas veces que son críticas en relación, por ejemplo, a cómo te enteraste. Me llegó la información en último momento, yo ya me estoy recibiendo, no me van a dar el título, ¿no? Pero sí, la obligatoriedad. La obligatoriedad y además obligatorio a estudiantes. Pensemos que la ley Micaela es obligatoria para funcionarios de los 3 poderes del Estado. Si se replicaba eso hacia el interior de la universidad, era para trabajadores, trabajadoras, docentes, no docentes y funcionarios, funcionarias. En este caso se hizo un paso más que es estudiantes y este paso más tal vez resulta inentendible para estudiantes que están cursando y sienten que en un punto les cambia como el rumbo del fin de la carrera. Igual ahora seguimos, sí. Hay un comentario cualitativamente diferente. El tercero pareciera ser una persona que tiene una ideología feminista, pero en contra de lo que el Estado está haciendo al respecto. ¿Cómo dice, estoy en contra de esto, claramente un curso para desconstruirse mientras los femicidios aumentan día a día. Claro. Desde una especie de feminismo. De acuerdo. Sí, o por lo menos la violencia de género es como el piso, digamos, es lo que aparentemente es el consenso. Esto sí no se puede. Después puedo discutir las políticas. Sí, al cómo. El cómo. Eso, sí, eso me parece que es parte de la agenda de hoy también. No se discute que exista violencia de género, se discute cómo alguna vez. Pero hoy todo es profesional. Pero me parece interesante lo que señalas, como que estas políticas no van a evitar el femicidio, es un poco lo que dices. O el uso de la E no es evitar el femicidio. No, y me parece que ese era uno de los comentarios que habíamos hecho una categoría para que leamos, que era como buena política. Sí, ahora vamos a eso. Sí. Claro. Bien. Sí, buena política o mala implementación. Sí, ahora vamos a esa. Bueno, ese es el tercer punto. Pero el segundo es también las políticas de género, lo que hicieron fue subrayar ciertas demandas materiales insatisfechas, por decirlo de algún modo, del sistema universitario más en general, ¿no? Antes de ir al detalle, Griselda Flesler, que es diseñadora, me dice, a mí me pasó, yo tenía en mi casa una mesa blanca con 4 sillas blancas, estaba ya hecha mierda. Cambié la mesa por una mesa blanca. Ahora las sillas están peor que antes porque las comparo con la nueva mesa blanca, ¿no? Cuando se subraya algo, y eso sucedió en el 2017, 2018, 2019 en relación a las políticas de género, con un auge en la discusión, sobre todo en algunas facultades, un poco la pregunta estaba, bueno, todo bien con que armen un baño sin distinción de género, pero los baños habituales están sucios, o todo bien con el título que acepte la autoidentificación de las personas, o el modo de autodefinirse, perdón, en términos de género, pero yo quiero mi título que me lo deben hace 2 años, ¿no? No críticas a que exista un título en función de la identidad autopercibida, sino críticas a que mi título no me lo entregan. Sí. Bueno, pero eso también se puede ver en la forma cotidiana que había a nivel nacional también. Claro, totalmente. La mujer, por ejemplo, ¿no? Que lo veía a la gente no como algo malo, sino tal vez como un gasto innecesario frente a la pobreza, la inflación. O ni siquiera como un gasto innecesario, yo diría como exacto, miren además estas otras cosas, ¿no? Claro. Lo mismo que se lee acá se puede pensar más macro, sin duda. No se puede desligar del monopolio, de los monopolios mediáticos, cómo atacaron de inicio esta cuestión, incluso durante la pandemia. Así que no es estos pensamientos, digamos, reduccionistas, digamos, ligando el problema general a las dificultades propias del funcionamiento habitual, son algo que estuvo muy motorizado
desde los monopolios mediáticos, en cuanto a ridiculizar y estigmatizar esto como una dispersión de la problemática general de la sociedad. En un punto sí, yo nunca estoy muy de acuerdo en darle tanto poder a los medios, pero me parece que los medios conectan con experiencias de insatisfacción más general y las demandas materiales que se le hacen a la universidad son, en el caso particular de la universidad, son demandas realmente existentes, ¿no? Ahora vamos a leer algunos testimonios que no nacieron ayer. No sé, la dificultad para ir al baño en condiciones en la universidad pública no es algo que necesariamente tiene que Claro, sí, seguro. Entonces hay algo ahí que sin duda, por supuesto los medios no son ingenuos, pero hay una experiencia de insatisfacción como de base en donde prenden. Leemos algunos, por ejemplo. Es increíble que se gaste dinero dinero de nuestros impuestos en esta boludez. ¿Por qué no hacen menos política y se dedican a mantener por lo menos los baños limpios y con jabón? Y después las aulas en condiciones. ¿Por qué no pelean por el pasaje estudiantil de transporte? Lo del pasaje estudiantil de transporte apareció muchísimas veces en la encuesta, ¿no? Pensemos que, sobre todo Ciudad Universitaria, está alejado de la trama urbana. O sea, la mayoría de las personas, seguramente ustedes, toman más de un transporte, ¿no? Tardan mucho tiempo. Y antes de que aumente el transporte tal como aumentó en el último tiempo, ya era un problema. Ya nosotros militamos el boleto estudiantil hace por unos 7 años. Exacto. Bueno, acá aparecía en demandas de estudiantes, no necesariamente militantes, como una cosa indispensable para sostener la cursada, ¿no? Otro que dice, muy positivo lo de la inclusión, sobre todo lo del tema de los ascensores, ¿no? Ahí como una crítica por izquierda, ¿no? Sí, la ironía. Exacto. De los ascensores funcionando perfecto para las personas con movilidad reducida, ¿no? Esto en relación al baño, eso que señalábamos antes. Bueno, ¿de qué inclusión me estás hablando? También está un comentario a un posteo realizado en Facebook por Le Pibe de Exactas. También sería genial que habiliten los baños que hace por lo menos un año tienen cartel de clausurados. Entraste al baño en donde hay 6 gabinetes y solo funcionan 2, con un tacho de basura muy pequeño que solo lo vacían a la mañana y a la tarde ya desborda. Y papel higiénico, obvio. Además, muchos baños que están habilitados no funcionan bien. O sea, no podés tirar la cadena, un poquito de onda de parte del mantenimiento ayudaría un montón. Bien, acá trajimos un gráfico de torta, bueno, quedó tapado. Esto es cuando preguntábamos sobre los baños de esta facultad, ¿no? Los principales afectos, le dijimos nosotros como categoría en la encuesta, es el asco, la incomodidad o la indiferencia, ¿sí? Ningún afecto positivo. En cambio, cuando preguntábamos sobre el baño, es para hablar de lo bueno, ¿no? ¿Quién me preguntó algo bueno? Sí, me pidió como una esperanzita, alguien levantó la mano. Cuando preguntamos por el baño sin distinción de género de FADU, que en términos materiales es igual, digamos, también puede por momentos estar sucio, no tener papel, etcétera, el principal sentimiento que aparecía era orgullo, ¿no? Entonces, un mismo espacio investido por una política de género cambia el vínculo con esa comunidad, ¿no? Y no es que el baño de FADU parezca el baño de un hotel 5 estrellas, ¿no? Pero bueno, tiene está investido en una política de género que Rafael Blanco, un amigo y colega con el que trabajamos, sacó una foto hace unos años cuando se inauguró que decía, gracias, con X, FADU, el único baño en el que me siento tranquilo, tranquile, con X, tranquilos. Nada, es un graffiti, con X. Con X. Sí, ¿es un baño sin distinción de género? Yo siempre molesto que sé que está pasando, pero... Bueno, es interesante de qué modo se usan esos baños también, pero ese graffiti era de una persona que por lo menos no se definía en términos binarios, ¿no? Entonces, bueno. Porque de repente más gente de una mujer que era que... Yo creo que ese tipo de iniciativa es como para una pantalla más que por un beneficio propio de la...
Sí, que no es un baño de mujeres, De ¿no? mujeres, y está pensado como para... Es un baño para... Exacto. Exactamente. Exacto. Que también acá entra, es muy interesante lo que planteaba antes Carolina respecto de qué es la inclusión, que fue una discusión que se dio en nuestra facultad y que les adelanto que la perdimos, era la de qué tipos de baños queríamos. Y ahí es donde pensábamos en la inclusión en sentido amplio, y una premisa de generar los equipos que trabajan con discapacidades, donde, bueno, la idea de que los baños tienen que ser baños dignos y cómodos para todas las personas, sin distinción de género y con posibilidades para personas en diferentes situaciones que van desde discapacidades permanentes, transitorias, a diferentes momentos vitales, no sé, una persona embarazada que no necesita otro espacio y otra circulación, o que necesita entrar con el carrito del niño, es decir, de toda una serie de contemplaciones, a tener en cuenta que Griselda Fender solo trabaja muy bien, donde el criterio es que sean baños universales y cómodos para todas las personas. Bueno, fue muy difícil llevar adelante esa discusión porque aparecía como la cuestión de la reivindicación de género en primer lugar. Pero lo que pasa es que los baños es un poquito complejo, porque ¿cómo nace la división entre baño para hombre y para mujer? En tu casa vos no tenés hasta baño para hombre. Eso decía yo. Yo traté de argumentar por eso. Uno va en un lugar tranquilo y cuidado, vos no tenés diferencia entre baños y mujeres. Fui a un cambio y nada, hace poco y era compartido el baño, ¿no? Y lo cual hace que esté mucho más limpio, ¿no? ¿Sí? Porque todo, el varón salvaje se cuida más en presencia de la mujer. Pero, no, deduzco yo, porque el baño estaba siempre limpio comparado con el de cualquier otro baño. Pero viene por un tema de miedo y un intento a la protección, ¿no? De la mujer. Porque vos separás el baño, con un tipo adentro. Creo que viene por ahí el tema, ¿no? Y entonces, creo que es el origen, o por lo menos, si no, no sé cuál. Bueno, todo el trabajo de Griselda Flesler se lo súper recomendamos, que ella trabaja hace mucho. Sí. En el baño, si ves un tipo, se mete en el baño en un lugar donde el baño está separado, y alguien lo ve, mete una alerta, ¿no? Hay un tipo que se metió al baño de mujer. En el baño compartido, en un lugar, por ejemplo, en el camping, ¿no? A la noche, y qué sé yo. Pero viene por ahí, digo, tiene una complejidad, ¿no? No es solamente decir la mujer. Lo veo complejo en el sentido de que creo que tiene un origen de querer proteger a la mujer de un ataque sexual, básicamente. En realidad, más allá del origen, igual que sí hay mucha bibliografía sobre los baños como espacios también de normativización de género, más allá de eso... Perdón, igual es una especie de legalización de la salvajada, ¿no? La mujer tiene que quedar en un baño separado porque es normal, entre comillas, que pueda ser atacada por un hombre, ¿no? O sea, igual en el caso de todas estas intervenciones en los baños nunca fueron intervenciones para todos los baños de las instituciones, generalmente era crear uno por piso, ¿no? Para tener en cuenta esto y para tener en cuenta que tal vez hay mujeres que prefieren no utilizar un baño en donde pueda entrar un varón por alguna experiencia previa, por lo que sea. Entonces también son políticas que se piensan de manera gradual, más allá de que pensemos que en un futuro tal vez la división por género de los baños no tenga sentido para futuras generaciones, sí la tiene para la nuestra. Y teniendo en cuenta que el baño es un lugar al que no podemos evitar ir. También eso es importante, todos lo tenemos incorporado en la vida, pero tal vez no nos lo ponemos a pensar. Yo me acuerdo la primera vez que escuché a Griselda hablar de esto, o sea, el baño tiene que ser un lugar accesible e inmediato. Vos necesitas ir al baño y no puedes hacerte tantas preguntas. Y eso las personas, por ejemplo, que no se sienten cómodas en un baño de varón o en un baño de mujer, se tienen que hacer la pregunta, ¿no? Pararse frente a esos dos carteles y decir a cuál prefiero ir. Lo mismo que las personas que con capacidad reducida de movilidad nos contaban, no me acuerdo si fue en esta facultad o en cuál,
que en el piso de posgrado, donde se hacen las defensas de tesis, no había baños en donde entraran las sillas de ruedas. Y una persona que estaba de jurado en una silla de ruedas pidió ir al baño y todo el mundo se miró diciendo, ¿qué hacemos? No andaba el ascensor. Bueno, y eso se tiene, es una cosa de nivel de inmediatez que la institución no tiene que poder prever, aparte en la medida de la masividad de estas instituciones, ¿no? El baño es un tema, por eso salió también tanto en todos los trabajos que hicimos. Todo el mundo habla de los baños, de los lugares a donde va. No, pensaba que para lo que vos estabas comentando, quería recordar el artículo, ahora me va a salir la cita, pero el artículo de Griselda Flores, donde lo mira desde otro lado exactamente. Primero no lo piensa como un dispositivo de protección de las mujeres, sino que lo piensa exactamente del otro lado, lo piensa como una normativa de las masculinidades, como un espacio, lo plantea desde un dispositivo de las tecnologías de género, como lo definiría una autora, Teresa de Lauretis, y donde por el tipo de uso y de circulación en los baños tradicionalmente de varones, cómo opera una normativa de género y que es especialmente vinculada a las masculinidades. Entonces, en ese sentido, hay también otros modos interesantes, otros modos de pensarlo, que es un poco el planteo que hizo inicialmente Griselda cuando pensó en este primer baño sin distinción de género, que además hay de diferentes tipos, ¿no es cierto? Pues no hay un baño sin distinción de género, no hay un modelo, de la misma manera que sí hay baños tradicionales que están dentro del código de construcción y todo, sin distinción de género no hay un modelo. De hecho, en el cartelito de ustedes había hasta una sirena. Claro, nosotros por ejemplo pusimos uno con esta idea, que también nos criticaron, los que nosotros hicimos, son unos que lo tratamos de pensarlo, al menos desde la señalética, con este criterio, con el criterio de que sea para que cualquier persona pueda estar cómoda, resguardando intimidad y disponibilidad, así que puedas usarlo fácilmente, que sea efectivamente accesible y usable. Entonces, bueno, lo hicimos con la señalética. La señalética, por criticarlo mucho, hay desde las figuras tradicionales que puedes encontrar, la señalética tradicional que puedes encontrar en el mundo, hasta una sirena, un extraterrestre, bueno, también las redes nos tienen. Merece su crítica lo del extraterrestre. El extraterrestre nos gustó porque deshumaniza. Sí. Una cosita para agregar también está el tema de los cuidadores de bebés. Total. Sí, bueno, por eso, no hay un modelo, claro. no hay un modelo, porque además se vincula al espacio. ¿Y dónde se ponen los cambiadores de bebés? En el baño. Exacto. En el baño. Con la indicación de que la mujer tiene que cambiar y que si va el varón realmente no tiene dónde cambiar. O sea, necesita. Es decir, sobre el tema de los espacios abre un mundo. Nosotras trajimos, no somos las especialistas en ese espacio, pero sí trabajamos con Griselda, entonces queríamos compartirles algún. Exacto, también. Otra situación muy. Hablamos de la corresponsabilidad, pero tenemos estos dispositivos cuando hablamos de la corresponsabilidad de cuidado. Acá trajimos, 2016, no 8 años. Cuando diseñé este baño, dice, muchachos, la plata no alcanza para pagar nada. ¿En qué gastamos lo que queda? Molinetes en el comedor, afiches. Y si arreglamos las ventanas, así no entra tanto frío. Las demandas materiales todo el tiempo, ¿no? De techos, de ventiladores que se caen, de que se me rompió el pantalón con la silla de los talleres, que me corté la mano cerrando la ventana, que nos morimos de frío, que nos morimos de calor, etcétera, etcétera. O sea, en síntesis está bien, perfecto. Demandas históricas, materiales históricas, no nuevas, ¿no? Que no surgieron en el 2015, que estuvieron siempre, pero que se agudizaron cuando cambiaste la mesa, ¿no? Y te diste cuenta que las sillas eran más amarillas de lo que te parecía que eran. O sea, demandas que se pusieron en serie, se resaltaron con el auge de las políticas de género y en el contexto de precarización creciente también de los últimos años, ¿no? Porque también asistimos a eso hace una década en general y en particular en las universidades, que es lo que nos interesa a nosotras hablar. Acá dos perlitas que no tienen que ver necesariamente con género. ¡Ay, se tapa! ¿Por qué? Esto es... así como los baños de Anasco, esto es una deriva, pequeña deriva, pero quería compartirlo porque me parece que es interesante.
Hay lugares que causan mucha alegría en Ciudad Universitaria y en esta facultad. Por ejemplo, las explanadas, ¿no? Los espacios al aire libre, los laboratorios en el caso de este edificio, los talleres en el caso de FADU. Es en donde hay una sociabilidad, ¿no? Donde hacemos lo que venimos a hacer, que es aprender en el laboratorio o en el taller, y donde nos vinculamos con otros, que son las explanadas. Y en cambio, pasemos a la próxima. Algo que no interesa absolutamente para nada son los espacios de decisión política, ¿no? Por ejemplo, el Consejo Directivo de esta facultad. El 71% no lo conocen, ¿no? Es interesante que es una institución que se presenta como algo que es una institución cogobernada, democrática, participativa, foto de sus claustros, etcétera, pero al 71% de las personas que responden a esta encuesta no le interesa, no conoce dónde está. Preguntamos por las direcciones de carrera, de departamento, etcétera. Nada se conoce, nada interesa. Yo vengo acá a estudiar, aprender y a vincularme con otros, ¿no? Estoy haciendo una simplificación de algo que llevó mucho trabajo, pero me parecían datos como... Bueno, ¿en qué lugares está? También habla, ¿no? De los lugares. Pero quizás creo que tiene que ver con que se desconoce cómo funciona el gobierno de los Totalmente. Yo doy clases en Sociedad de Estado y cuando hablamos de la reforma del 18, lo primero que hago es como introducimos la forma de gobierno de la Universidad de la UBA, ¿no? Nada, ni haber gustado que es el rector, los decanos de su facultad, ni el director de tu carrera, la noción de cogobierno, la noción de superior y nada del gobierno universitario. Me gustaría hacer como una puntualización, digamos, para cómo se lee ese dato, ¿no? Para no subestimar al estudiantado que ignora las condiciones de participación política de su institución. Hay algo de la institución también que repele, ¿no? Y que es opaca en su comunicación. ¿Dónde está ubicado el consejo directivo? Lo estaban recién contando acá. Mi facultad ahora lo localizó en un nuevo edificio y también es inhallable. O sea, hay algo, no solo puede ser de desinterés por una parte de la comunidad, y hay parte de la institución que guarda información, esto es una posición bastante personal, ¿no? Quiero decir, no me gustaría que este dato se desprenda a los estudiantes no están politizados, ¿no? Sí. Primero que todos los militantes, cuando son en las elecciones del Consejo Directivo, la primera tarea es explicar qué es el Consejo Directivo, cómo está compuesto, cómo son los claustros, cómo se gobierna la facultad, y después de eso empezar a dar un pequeño debate público sobre la importancia. Yo quería preguntar, eso para mostrar, ¿no? Digamos, la vida política de la facultad está muy reducida, y quizás ahora está un poco más ampliada, charlas con los decanos. Después quería preguntar, el FADU no es así, no está escondido el consejo directivo, sino que está en un lugar que más visible. Sí. Entonces me interesaba... El dato es igual. Ok, entonces no tiene que ver con el lugar. No necesariamente. No, yo creo que también hay algo de, eso pasa cotidianamente al inicio de los cuatrimestres. También tiene algo de abrumador la cantidad de información que circula en muchos sentidos. Sí, la mega estructura es muy inabordable. A nosotros en la facultad nos pasa seguido los inicios de los cuatrimestres, en la bienvenida a las personas que ingresan a la facultad, y no encontramos nunca la manera de achicar la escala de lo que queremos contar y entendiendo la complejidad de la institución, ¿no? Es muy difícil de contarla, inclusive. A la que se suman después los otros problemas que tienen que ver con los grupos de comunicación. Yo no quiero hablar, pero ahora hablábamos hace un rato del problema de las páginas web, etcétera, que no esas son las maneras más accesibles hoy día de acceder a la información, tampoco es clara. Digo, hay como capas ahí también problemáticas, pero que tienen que ver con la materialidad. Total. Que tienen que ver también con qué genera interés en una comunidad, ¿no? Es una pregunta que nos podemos hacer. No necesariamente, y tenía que ver con el comentario de, bueno, hay femicidios y ustedes se dedican a eso, ¿no? Creo que lo señalabas vos. Bueno, es necesario hacer algo, pero no lo que ustedes están haciendo, o no como se está haciendo, ¿no? Estos textuales los traemos en relación al curso obligatorio de género de la UBA, los que aparecieron en el trabajo con los grupos focales, que como decíamos, no aparecían discursos lindantes con el odio, básicamente porque la dinámica de los grupos focales, ustedes seguramente la conocen, es más una conversación,
Entonces era más difícil, o no encontramos estudiantes que quisieran venir a expresar en ese tipo de posiciones, pero sí se armaba una conversación colectiva que es interesante lo que decían. Por ejemplo, una estudiante de FADU de 22 años, de Mujer Cis, dice: no digo que fue una cagada, pero sentí que les faltaban contenido. Si la UBA iba a exigir a los estudiantes que aprobaran este curso de género, tendría que haber sido una oportunidad para plantarse en algunos temas. Es una muy buena idea que quedó corta, no estuvo bien implementada. Otra estudiante de Filosofía y Letras de 24 años dice: yo creo que está bien que sea obligatorio, ni siquiera cuestionaba la obligatoriedad, quizás es algo que puede no ser solo un año, sino algo que se vaya complejizando a través de los años y que vaya complejizándose un poco más la discusión. No sé, es un curso, no sé si lo hicieron ustedes, bastante básico en sus contenidos, que está bien, porque está destinada a toda la comunidad de la Universidad de Buenos Aires. Tal vez para una persona de sociales o de filosofía y letras son discusiones muy simples, es muy difícil hacer algo de este nivel de masividad, pero es interesante para ver los matices, ¿no? No todo es odio, no todo es refractario. Hay críticas que tienen que ver al modo en el que se lleva adelante. Se supone que la ley Micaela viene un poco a poder garantizar la transversalidad en las carreras, pero no se puede hacer con un curso, sino efectivamente tenerlo en todas las materias y también sostener esos debates en cada una. Bueno, también estudiantes que se dan cuenta que con un curso no basta. Entonces, una síntesis sobre el curso, pero que puede servir más en general, es que podemos advertir que una política obligatoria del nivel de masividad que tiene la Universidad de Buenos Aires va a generar inquietudes por el momento en el que te llega, cómo te llegó el mail, tenés el correo, tenés la contraseña, cómo es, un tema administrativo que en la universidad no es algo menor, ¿no? Dónde anotarse, qué hacer, cómo hacerlo, cómo informarse. También la obligatoriedad generó reacciones, ¿por qué esto es obligatorio para mí? Y lindantes con el odio, como vimos en algunas expresiones en redes. Y en el intercambio cara a cara, en los focus group, pudimos ver que la cuestión de la obligatoriedad tal vez no era lo más criticado, sino ni de su relevancia, sino en el modo de su implementación. Y por último, advertimos, y esto para las preguntas que bien hizo, me adelanté en la filmina, que hay reacciones positivas. Hay algunas reacciones positivas en relación al curso y a un área de vacancia, ¿no? En relación a estos temas que algunas personas que integran la comunidad agradecen. Bueno, hasta aquí hablamos más de lo que pensábamos hablar. Sí, como pasa siempre, ¿les parece bien hacer un recreo de 5 minutos? Y si hay preguntas, cerramos. Un intercambio. ¿Sí? Queremos tener alguna disparadora, pero con la excusa de charlar un poquito. Bueno. ¿10? ¿Les parece? Volvemos en 10 minutos. ¿Les parece? ¿No estás bien? No, bien.